Tras 18 años, me humilló pidiéndome cada regalo. Se los envié todos. Pero la última caja no contenía joyas, sino la única verdad que ella no pudo soportar y que destruyó su victoria para siempre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El silencio en nuestra casa se había vuelto una entidad propia, una presencia física que se sentaba a la mesa con nosotros cada noche. Pesaba en el aire, enfriaba la comida y ahogaba cualquier intento de conversación. Aquella noche de martes no era diferente. El único sonido que rompía la quietud era el tintineo casi quirúrgico de los cubiertos contra los platos de porcelana, un ritmo monótono que marcaba el paso de otro día que se desvanecía en la indiferencia. Yo era Damián, 45 años, un arquitecto. Pasaba mis días diseñando estructuras, calculando cargas, asegurándome de que los cimientos de edificios multimillonarios fueran inquebrantables. Ironías de la vida, los cimientos de mi propia casa, esa obra maestra de cristal y concreto que yo mismo había diseñado en las afueras de Guadalajara, se habían convertido en polvo sin que yo me diera cuenta. Frente a mí, Lorena, mi esposa durante casi 2 décadas, mantenía la mirada fija en la pantalla de su teléfono. La luz azulada del dispositivo proyectaba un brillo fantasmal sobre su rostro, haciéndola parecer una extraña. Sus pulgares se movían con una velocidad y una agilidad que ya no reservaba para mí. ¿Con quién hablaba? ¿De qué se reía en silencio? Las preguntas flotaban en mi mente, pero se disolvían antes de llegar a mis labios. Preguntar se había vuelto un acto de provocación, una invitación a una batalla para la que ya no tenía fuerzas. ¿Qué tal tu día?, logré articular, mi voz sonando hueca en el espacioso comedor. Bien, respondió sin levantar la vista. La palabra fue un muro, corto, liso, imposible de escalar. Miré de reojo a mis hijos, mis 2 únicas anclas en ese mar de apatía. Leo, con sus 15 años y una maraña de pelo rebelde, se había escapado de la mesa hacía rato. Desde su cuarto llegaba el ritmo amortiguado de una música que yo no entendía, una barrera de sonido que lo aislaba de nuestra guerra fría. Era su forma de sobrevivir. Valeria, mi pequeña de 11 años, era diferente. Ella permanecía sentada, dibujando en su cuaderno con una concentración feroz. Me incliné sutilmente para ver. Dibujaba una casa, nuestra casa, pero en su versión, el sol sonreía, flores de colores irreales crecían en el jardín y 4 figuras de palito se tomaban de la mano. Papá, mamá, Leo y ella. Un dolor sordo me oprimió el pecho. Era un arquitecto de ficciones para mi propia hija. Ella seguía dibujando el plano de un edificio que ya estaba en ruinas. Me sentía frustrado, impotente. Recorría con la vista los muros de concreto pulido, los ventanales que iban del suelo al techo, los muebles de diseño que había elegido con tanto esmero. Todo era perfecto, estructuralmente sólido, estéticamente impecable. Pero estaba vacío. Era una maqueta a escala real, una cáscara sin alma. ¿En qué momento había ocurrido? ¿En qué momento dejé de prestar atención a las grietas que no se veían a simple vista? Estaba tan ocupado diseñando espacios que olvidé cómo habitarlos. Lorena soltó una risita casi inaudible, una puñalada de sonido en medio del silencio. Fue la gota que colmó el vaso. ¿Se puede saber qué es tan gracioso?, pregunté, el filo de la irritación cortando mi voz. Ella finalmente levantó la vista. Sus ojos, esos ojos que una vez me miraron con adoración, ahora me evaluaban con una frialdad que helaba. Nada que te importe, Damián, dijo, y volvió a su teléfono. Me levanté de la mesa, el apetito completamente desaparecido. Caminé hacia el gran ventanal que daba al jardín. La noche había caído, y mi propio reflejo me devolvía la mirada. Un hombre de 45 años con hombros caídos y una expresión de derrota. Detrás de mí, en el reflejo, Valeria seguía dibujando su familia feliz. Sentí una oleada de rabia y tristeza.
Rabia contra Lorena, contra el extraño del teléfono, contra mí mismo. Me pregunté, con una claridad dolorosa que me atravesó como un trozo de vidrio, ¿en qué momento dejé de ser el arquitecto de mi propia familia para convertirme en el primer residente de sus ruinas? No lo sabía. Pero sentía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de descubrirlo. Una semana después de aquella cena silenciosa, la demolición se hizo oficial. Lorena eligió un domingo por la tarde, un momento tradicionalmente familiar, para ejecutar su sentencia. El sol se filtraba por los ventanales, creando patrones dorados en el suelo de madera, una iluminación casi teatral para la escena que estaba a punto de desarrollarse. Yo estaba en mi estudio, intentando concentrarme en los planos de un nuevo centro comercial, buscando refugio en la lógica fría de las líneas y los ángulos. Lorena entró sin llamar. No llevaba la ropa cómoda de estar en casa, sino un vestido elegante y tacones que resonaban en el piso de madera con una cadencia decidida, como los pasos de un verdugo. Damián, tenemos que hablar, dijo. Su tono no era de invitación, sino de notificación. Dejé el lápiz sobre la mesa de dibujo. Te escucho. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, una postura de poder. Quiero el divorcio. La frase, aunque esperada en algún rincón oscuro de mi mente, me golpeó con la fuerza de un mazo. El aire pareció espesarse en mis pulmones. Miré su rostro, buscando una fisura, una señal de duda, de dolor. No encontré nada. Solo una determinación pulida y fría. Lorena, comencé, la voz ronca. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos. Una risa seca y sin alegría la interrumpió. ¿Arreglarlo? Damián, por favor. No hay nada que arreglar. Esto no es una de tus construcciones con un defecto estructural. Esto está muerto. Lleva muerto años. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. Me diste una casa perfecta, Damián. La casa que cualquier mujer soñaría. Pero me dejaste sola en ella. Tu trabajo siempre fue tu verdadera esposa. Tus planos, tus maquetas, esa era tu familia. Yo solo era parte del mobiliario. Uno muy caro, eso sí. Cada palabra era una acusación, una verdad a medias que dolía como una verdad completa. Era cierto que amaba mi trabajo, que me consumía. Pero lo hacía por ellos, por darles todo lo que yo no tuve. ¿No lo entendía? ¿O simplemente ya no le importaba? Eso no es justo, Lorena. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por los niños. Se giró para enfrentarme, y esta vez vi algo en sus ojos, un desprecio profundo. No, Damián. Lo hiciste por ti. Por tu ego. Por demostrarle al mundo que el gran arquitecto Damián podía construir la vida perfecta. Pero la vida no es un edificio. Necesita calor, necesita atención, necesita alma. Y esta casa nunca la tuvo. Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería gritar, defenderse, enumerar cada sacrificio, cada noche sin dormir. Pero otra parte, una parte honesta y brutal, sabía que había algo de cierto en su acusación. Ya hablé con un abogado, continuó, su voz volviéndose práctica, como si discutiera los términos de un contrato. Te llegará la notificación esta semana. Un abogado, repetí, aturdido. Así, sin más. ¿Sin intentar hablarlo? No hay nada que hablar, dijo, y entonces soltó el golpe de gracia. Y, ¿hay alguien más? El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Alguien más? La frase resonó en mi cabeza. El teléfono. Las risas secretas. El brillo en sus ojos. Todo encajó de golpe, formando una imagen grotesca. ¿Quién?, pregunté, aunque no quería saberlo. No te importa, respondió. Solo quiero que sepas que no fue un desliz. Es el hombre que sí me ve, que me escucha. El hombre que no me trata como a una de sus estatuas decorativas. Gastón. El nombre apareció en mi mente, aunque no sabía de dónde. Quizás lo había oído en alguna conversación o visto en su teléfono. Un instructor de gimnasio, un coach de vida, uno de esos charlatanes modernos.
La humillación fue un sabor amargo en mi boca. Me había cambiado por un cliché. Intenté un último y patético intento de aferrarme a los escombros. Piensa en los niños, Lorena. En Leo, en Valeria. He pensado en ellos, me cortó. Y merecen tener una madre feliz, no una mujer amargada que vive en una jaula de oro. Entenderán. Pero yo sabía que no lo harían. Sabía que esto los rompería. Y la responsabilidad de recoger los pedazos, como siempre, recaería sobre mí. Se dirigió a la puerta. Con la mano en el pomo, se detuvo y me miró por última vez. Prepara a tu abogado, Damián. Pienso conseguir todo lo que me corresponde. Y con eso, se fue. El eco de sus tacones se alejó por el pasillo, dejando tras de sí un silencio mucho más denso y definitivo que el de antes. Me quedé solo en mi estudio, rodeado de planos de edificios que se alzarían fuertes y orgullosos, mientras mi propio mundo acababa de ser demolido hasta los cimientos. La demolición se formalizó 2 semanas después, no en la impersonalidad de un tribunal, sino en la intimidad claustrofóbica de una sala de juntas en el despacho de abogados de Lorena. El espacio era moderno y minimalista, una mesa de caoba pulida, sillas de cuero negro y una vista panorámica de la ciudad que parecía burlarse de mi mundo que se desmoronaba. La elección del lugar fue deliberada, una estrategia para hacerme sentir acorralado, para despojarme de cualquier ventaja. Era más cruel así. Llegué con mi abogado, Sergio, un viejo amigo de la universidad, un hombre práctico y sensato cuya cara mostraba una genuina preocupación. Lorena ya estaba allí. Y no estaba sola. A su lado, en una silla ligeramente reclinada como si fuera el dueño del lugar, estaba él. Gastón. Era exactamente como lo había imaginado, bronceado de solarium, camisa demasiado ajustada, una sonrisa de suficiencia permanentemente grabada en el rostro. Verlo allí, junto a ella, en ese contexto, fue como tragar ácido. Lorena me dedicó una mirada fría, un simple reconocimiento de mi existencia. Gastón, en cambio, me sonrió abiertamente, un gesto de triunfo, de macho alfa que ha marcado su territorio. Sentí un impulso primario de cruzar la mesa y borrarle esa sonrisa de la cara, pero me contuve, apretando los puños bajo la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La reunión comenzó. Los abogados intercambiaron formalidades, un lenguaje legal que sonaba a ruido blanco en mis oídos. Mi mente estaba fija en la imagen de Lorena y Gastón, sentados juntos, un equipo. El equipo que había venido a desmantelar mi vida. Después de discutir los términos de la custodia compartida y la pensión alimenticia, que acepté sin rechistar, el abogado de Lorena, un hombre con un traje caro y el alma de un tiburón, carraspeó. Bien, pasemos a la división de bienes, dijo, abriendo una carpeta. Y entonces, Lorena tomó la palabra. No será tan complicado, dijo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Miró directamente a su abogado, pero sus palabras eran para mí. Quiero la casa, por supuesto. Y la mitad de todas las cuentas y las inversiones. Sergio intervino. Eso es discutible, Lorena. La casa fue diseñada y construida por Damián antes de que tus contribuciones fueran significativas. No he terminado, lo cortó ella. Luego, sus ojos se clavaron en los míos. Además de eso, dijo, haciendo una pausa dramática, quiero la devolución de cada regalo, cada objeto, con un valor superior a los 2,000 pesos. Que yo haya comprado o que se haya comprado con nuestro dinero durante el matrimonio. Un silencio denso cayó sobre la sala. Sergio la miró, incrédulo. Yo sentí que el aire me faltaba. Incluyendo, añadió, saboreando cada sílaba, los que les diste a los niños. Aquello fue el golpe final. No se trataba de dinero. Era un acto de pura y calculada crueldad. Era una humillación diseñada para despojarme no solo de mis bienes, sino de mi rol como padre, como proveedor. Quería borrar cada recuerdo, cada gesto de amor y reducirlo a una transacción monetaria. Miré a Gastón. Su sonrisa de suficiencia se había ensanchado. Era idea suya. Podía verlo. Era el titiritero moviendo los hilos de la amargura de Lorena. Lorena, eso es absurdo,
dijo Sergio, recuperando la compostura. No tienes base legal para exigir la devolución de regalos, y mucho menos los de tus propios hijos. Es un acoso procesal. Llámalo como quieras, replicó ella, encogiéndose de hombros. Yo lo llamo justicia. Durante años, él compraba cosas para calmar su conciencia, para comprar nuestro silencio. Ahora quiero que todo eso vuelva. Lo que estaba en juego en ese momento trascendía cualquier valor material. Era mi honor. Mi dignidad como hombre y como padre. Era la batalla por el alma de los recuerdos de mi familia. Sergio se inclinó hacia mí. Damián, no aceptes. Podemos luchar contra esto. Es una locura. Ningún juez lo aprobará. Tenía razón. Podíamos luchar. Podíamos arrastrar esto por meses, quizás años. Podíamos someter a nuestros hijos a un proceso legal feo y destructivo. Podía ver el camino, peritajes, valoraciones, declaraciones, un circo mediático para su deleite. Miré a Lorena. En sus ojos no había negociación posible, solo un deseo de destrucción. Miré a Gastón, que disfrutaba del espectáculo. Y entonces tomé una decisión. No les daría el placer de la lucha. No les daría el drama que tanto anhelaban. Respiré hondo. El silencio en la sala era total. Todos me miraban, esperando mi reacción, mi explosión de ira. De acuerdo, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, gélida. Sergio se giró para mirarme, con los ojos desorbitados. ¿Qué? Susurró. Miré directamente a Lorena, ignorando a los demás. De acuerdo, repetí, más fuerte esta vez. Tendrás todo lo que pides. Cada objeto. Cada regalo. Te lo enviaré todo. La sonrisa de Gastón vaciló por un instante, sorprendido por mi capitulación. Lorena también pareció desconcertada. Esperaban una pelea, no una rendición tan rápida y absoluta. Pero no era una rendición. Era mi única forma de recuperar el control. Si el precio de mi paz y la de mis hijos era un puñado de objetos materiales, estaba dispuesto a pagarlo. El abogado de Lorena carraspeó, incómodo. Bueno, excelente. Entonces lo pondremos por escrito. Yo ya no escuchaba. Me levanté, y Sergio me imitó, todavía en estado de shock. Terminamos aquí, le dije. Y sin mirar atrás, salí de esa sala, dejando atrás a mi exesposa, a su amante, y los restos humeantes de 18 años de mi vida. La humillación había sido pública, pero mi respuesta sería silenciosa. Y mucho más devastadora de lo que ellos podían imaginar. El viaje de vuelta a casa fue un borrón. Sergio intentó hablarme, razonar conmigo, decirme que aún estábamos a tiempo de retractarnos, pero sus palabras eran un eco lejano. Mi mente estaba ocupada con una tarea mucho más abrumadora. ¿Cómo le explicas a tus hijos que su propia madre les está arrebatando sus recuerdos? ¿Cómo traduces un acto de crueldad adulta al lenguaje de la infancia? Llegué a casa y el silencio me recibió como un viejo amigo. Era un silencio diferente ahora, no de tensión, sino de vacío. La casa se sentía hueca, como si el alma se le hubiera escapado por la puerta junto con Lorena. Encontré a Valeria en la sala, sentada en el suelo, rodeada de sus lápices de colores, trabajando en uno de sus dibujos. Leo, como de costumbre, estaba en su cuarto. Respiré hondo, reuniendo el coraje que no sabía que tenía. Val, cariño, ¿puedes llamar a tu hermano? Necesito hablar con ustedes dos. Ella levantó la vista, sus grandes ojos marrones llenos de una inteligencia que a veces me asustaba. Percibió la gravedad en mi voz de inmediato. ¿Pasó algo malo, papi? Solo vengan. Siéntense conmigo un momento. Unos minutos después, estaban los tres sentados en el gran sofá blanco, un espacio que de repente parecía inmenso. Leo se sentó en el extremo opuesto, con los brazos cruzados y una expresión de desafío adolescente. Valeria se acurrucó a mi lado, buscando protección. Tragué saliva, la boca seca. Bueno, como saben, su mamá y yo nos vamos a divorciar. Comencé con lo obvio, la base sobre la que tenía que construir esta conversación imposible.
Leo resopló. Ya lo sabemos. No somos estúpidos. Lo sé, campeón. Lo sé, dije, tratando de mantener la voz firme. Pero hay algunas cosas sobre el acuerdo que necesito que sepan. Me detuve, buscando las palabras. No existían palabras correctas para esto. Su mamá ha pedido que le devolvamos algunas cosas. Cosas que ella compró o que compramos juntos a lo largo de los años. Valeria me miró, confundida. ¿Qué cosas? Bueno, cosas de la casa, y también algunos de los regalos que les ha hecho. La expresión de Leo pasó del desafío a la incredulidad furiosa. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Asentí lentamente, sin poder mirarlo a los ojos. Sí. Hablo en serio. Y eso es ridículo, exclamó Leo, poniéndose de pie de un salto. ¿Va a quitarnos nuestras cosas? ¿Por qué? Es complicado, hijo. Son cosas de adultos. No. No son cosas de adultos si se trata de mis cosas, gritó, su voz rompiéndose por la rabia y el dolor. El kit de modelismo arquitectónico. Y me lo regalaste tú, papá. No ella. Dijiste que construiríamos una ciudad juntos. Tenía razón. Técnicamente, lo había comprado yo, pero con dinero de una cuenta conjunta. Según el retorcido argumento de Lorena, le pertenecía. Pero, ¿cómo le explicaba esa burocracia del rencor a un chico de 15 años cuyo mundo se estaba viniendo abajo? Lo sé, Leo. Y lo siento. Lo siento mucho, fue todo lo que pude decir. Valeria, que había estado en silencio, tiró de la manga de mi camisa. Su voz fue un susurro frágil. Papi, ¿mi tableta de dibujo? La que me regaló para mi cumpleaños, también. Miré a mi hija, a sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y sentí que mi corazón se partía en 1.000.000 de pedazos. La tableta era su tesoro. Pasaba horas dibujando en ella, creando mundos fantásticos. Era su refugio, su forma de expresión. Y ahora, su propia madre se la estaba arrancando. Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas que Valeria había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. No hizo ningún sonido, solo lloraba en silencio, abrazando sus rodillas. Fue un llanto mucho más doloroso que cualquier grito. Me sentí como el mayor fracaso del universo. Mi trabajo como padre, mi deber más fundamental, era proteger a mis hijos. Y allí estaba, sentado en medio de la sala de estar de mi casa de diseño, siendo el mensajero de la crueldad de su madre, participando activamente en su dolor. Les construí muros para protegerlos del mundo, pensé con una amargura que me quemaba la garganta, y ahora soy yo quien trae la demolición a sus cuartos. Leo, viendo llorar a su hermana, pareció romperse. La rabia dio paso a una desesperación cruda. La odio, dijo en voz baja, las palabras cargadas de un veneno que me asustó. La odio. ¿Cómo puede hacernos esto? Me acerqué y los abracé a ambos, atrayéndolos hacia mí. Valeria sollozaba contra mi pecho, y sentí los hombros de Leo temblar bajo mi brazo. Eran solo niños. Mis niños. Y estaban atrapados en medio de una guerra que no habían elegido. Escúchenme, les dije, mi voz apenas un susurro contra su pelo. Esto es solo, material. Son solo cosas. No son importantes. Lo importante es que nos tenemos a nosotros tres. Lo importante es que somos una familia, y nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos eso. ¿Entienden? Leo no respondió. Valeria asintió débilmente contra mi camisa. No sé si me creyeron. En ese momento, ni siquiera yo estaba seguro de creerme a mí mismo. Pero mientras lo sostenía, mientras sentía el peso de sus cuerpos jóvenes y heridos contra el mío, supe una cosa con certeza, iba a convertir esas palabras en una verdad. Iba a construir un nuevo hogar para ellos sobre las ruinas del antiguo, un hogar cuyos cimientos no fueran de concreto y acero, sino de algo mucho más fuerte. Y la primera piedra de esa reconstrucción sería cumplir la absurda promesa que le había hecho a su madre. Les devolvería sus objetos, pero les demostraría a mis hijos, y a mí mismo,
que nuestro verdadero valor no podía ser empacado en una caja. Los días siguientes se convirtieron en un ritual sombrío. Con los niños en la escuela, la casa se transformaba en un mausoleo, y yo era su único guardián, encargado de exhumar y catalogar los restos de una vida pasada. Comencé por lo mío, por los objetos que poblaban los espacios comunes, pensando que sería lo más fácil. Me equivoqué. Cada objeto era un fantasma. Tomé el reloj de lujo que Lorena me había regalado para nuestro 15º aniversario. Recordé la cena en aquel restaurante caro, su sonrisa mientras me lo abrochaba en la muñeca, el peso del oro y las promesas en mi piel. Ahora, el reloj se sentía frío, un grillete de tiempo perdido. Lo envolví en papel de seda y lo deposité en una de las cajas de cartón que había comprado, las primeras de muchas. La caja, con su color marrón anónimo, parecía una tumba. Luego, los libros de arte que habíamos coleccionado juntos. Grandes volúmenes de tapa dura sobre arquitectura renacentista, impresionismo francés, modernismo mexicano. Cada uno era un testimonio de un viaje, de una tarde de domingo pasada en una librería. Nuestros dedos se habían posado en las mismas páginas, habíamos admirado las mismas obras. Ahora, al pasarlos a la caja, sentía que estaba archivando conversaciones, risas, sueños compartidos. La narrativa de mi vida con Lorena se desarrollaba ante mis ojos a medida que vaciaba los estantes. Un pequeño jarrón de cristal comprado en un mercado de artesanías en Oaxaca, testigo de un viaje impulsivo y feliz. Un juego de ajedrez de mármol que casi nunca usamos, pero que compramos porque se veía sofisticado en la mesa de centro. Un sistema de sonido de alta fidelidad que llenó la casa con la música de nuestros años de noviazgo. Cada pieza era un ancla a un recuerdo, y yo estaba cortando las amarras una por una. El ritmo de mi trabajo era lento, introspectivo. A veces, me sentaba en el suelo, rodeado de cajas y recuerdos, y simplemente me quedaba quieto, dejando que el peso de todo aquello me aplastara. Fue en uno de esos momentos que mi teléfono sonó. Era mi hermano, Héctor. ¿Damián? ¿Cómo vas?, preguntó, su voz ronca y directa. Aquí estoy, empacando, respondí, mi voz sonando cansada hasta para mis propios oídos. Hubo una pausa. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, en su taller mecánico, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. Héctor era mi opuesto, práctico, terrenal, un hombre que arreglaba cosas rotas con sus propias manos. No entendía de sutilezas ni de batallas psicológicas. Sigo sin creer que estés haciendo esto, dijo, y pude oír la frustración en su voz. ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Te vas a dejar pisotear así por ella y por el imbécil ese? Reacciona, por el amor de Dios. Pelea, carajo. Cerré los ojos. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo hacerle entender que mi silencio, mi aparente sumisión, era mi única arma? No es tan simple, Héctor. Claro que es simple, casi gritó. Un hombre defiende lo suyo. Defiende a sus hijos. No se rinde y les entrega todo en bandeja de plata. ¿Qué clase de ejemplo les estás dando? Sus palabras me dolieron, porque tocaban el núcleo de mi propio miedo. ¿Estaba siendo un cobarde? ¿Estaba fallándoles a mis hijos? Estoy haciendo lo que creo que es mejor para ellos a largo plazo, dije, tratando de convencerme a mí mismo tanto como a él. Quiero sacarlos de esta guerra lo antes posible. Sin más daño. Héctor resopló, un sonido de pura incredulidad. El daño ya está hecho, Damián. Y lo está haciendo ella. Tú solo estás dejando que te pase por encima. Escúchame, déjame llamar a un par de amigos, le damos un susto al payaso ese del gimnasio y... No, lo interrumpí, con más fuerza de la que pretendía. No, Héctor. No te metas. Por favor. Esto lo tengo que resolver yo. A mi manera. Hubo otro largo silencio. Finalmente, suspiró. Está bien, arquitecto. Hazlo a tu manera. Pero si necesitas que alguien te ayude a cargar los escombros, llámame. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome más solo que nunca. Incluso mi hermano, mi mayor aliado,
pensaba que estaba cometiendo un error garrafal. Me puse de pie y volví al trabajo. Pero la conversación con Héctor había cambiado algo. Me reafirmó en mi convicción. Todos esperaban que yo reaccionara con rabia, con la fuerza bruta. Lorena, Gastón, incluso mi propio hermano. Todos esperaban que yo jugara su juego. Pero yo era un arquitecto. Mi poder no residía en la demolición, sino en la construcción. Y estaba a punto de empezar a diseñar mi respuesta. Una respuesta que no entenderían hasta que fuera demasiado tarde. Continué empacando, pero ahora con un propósito diferente. Ya no estaba simplemente deshaciéndome de un pasado doloroso. Estaba reuniendo las pruebas, los materiales para mi proyecto final. Cada objeto que entraba en una caja era un ladrillo en la estructura de mi silenciosa lección. Y el plano maestro, la idea central, comenzaba a tomar forma en mi mente, clara y afilada como el borde de un cristal roto. Después de vaciar los espacios comunes, llegó el momento que había estado posponiendo, la tarea que me llenaba de un pavor visceral, entrar en los cuartos de mis hijos. Era la parte más dura, una profanación de sus santuarios personales. Comencé por el de Leo. Su cuarto era un caos organizado de libros, cómics y piezas de maquetas. El olor a papel y pegamento flotaba en el aire. Mi mirada se posó inmediatamente en el objeto del delito, el kit de modelismo arquitectónico, una edición profesional que le había regalado en su último cumpleaños. Estaba a medio construir sobre su escritorio, una pequeña ciudad de edificios de cartón y plástico que habíamos empezado a diseñar juntos. La promesa de construir una ciudad entera, nuestro proyecto de padre e hijo, ahora yacía abandonada. Con un nudo en la garganta, comencé a desmontarlo con cuidado, pieza por pieza, envolviendo cada pequeño muro, cada ventana de plástico, en plástico de burbujas. Era como realizar una cirugía a corazón abierto en un recuerdo feliz. Junto al kit, estaban los libros de diseño y arquitectura que le había comprado, manuales que él devoraba, llenando los márgenes con sus propias notas y bocetos. También fueron a la caja. Luego, la consola de videojuegos que Lorena le había regalado en Navidad. Los juegos, los controles. Cada objeto era una pequeña traición. Mientras empacaba, mis ojos se posaron en una caja de zapatos viejos metida debajo de su cama. La saqué, movido por la curiosidad. Al abrirla, el aliento se me cortó. No contenía zapatos. Contenía un tesoro. El tesoro de Leo. Estaba llena de dibujos, de tarjetas del Día del Padre hechas con macarrones pintados y brillantina. Para el mejor papá del mundo, decía una, con su caligrafía infantil y torcida. Papá, eres mi héroe, proclamaba otra, con un dibujo de mí mismo con una capa y músculos exagerados. Había notas de la escuela, diplomas de participación, pequeñas medallas de torneos de fútbol. Un archivo completo de su infancia, un testimonio de nuestro vínculo. Las lágrimas que había logrado contener durante días finalmente brotaron. Me senté en el suelo del cuarto de mi hijo, sosteniendo un dibujo de un coche de carreras que decía para papá, de Leo, y lloré. Lloré por el niño que había hecho esos dibujos, por el padre que los había recibido con orgullo, y por la crueldad de la mujer que ahora nos obligaba a profanar esos recuerdos. Fue en medio de ese torrente de dolor que la idea, que hasta entonces había sido solo un boceto borroso en mi mente, se cristalizó. La epifanía me golpeó con la fuerza de una revelación. No. No era venganza lo que sentía. Era una necesidad de justicia. Una justicia poética, emocional. Lorena quería objetos, quería reducir nuestra vida a un inventario de bienes materiales. Bien. Le daría lo que pedía. Pero también le daría lo que había olvidado, lo que había descartado como si no tuviera valor. Le daría el verdadero precio de lo que estaba perdiendo. Me sequé las lágrimas, y con una nueva determinación, me puse de pie. La lección de arquitectura emocional que planeaba darle a Lorena acababa de encontrar su material de construcción más importante. Luego, fui al cuarto de Valeria. Su habitación era un mundo de colores pastel y luces de hadas. Se sentía como entrar en un lugar sagrado. Su tableta de dibujo digital estaba sobre su mesita de noche. La tomé con manos temblorosas.
En la pantalla, aún estaba abierto su último dibujo, un retrato de nuestro perro, Rocky, con un fondo de arcoíris. Sentí una punzada de dolor tan aguda que me hizo jadear. La envolví en su funda y la metí en la caja. Después, el hermoso vestido de princesa que Lorena le había comprado para una fiesta y que Valeria adoraba. Los libros de cuentos de tapa dura. Un ukelele con el que aprendía a tocar sus primeras canciones. Mientras recogía sus cosas, encontré su propia caja de tesoros, similar a la de Leo. Estaba llena de pulseras de la amistad, piedras brillantes y más dibujos. Te quiero, papi, escrito con corazones en lugar de puntos sobre las íes. Tomé las dos cajas de zapatos, la de Leo y la de Valeria, y las llevé a mi estudio. No las metería en las cajas de la mudanza. No. Estas eran demasiado preciosas. Estas formarían el corazón de mi respuesta. Lorena quería reducir nuestra historia a un balance contable. Yo le iba a entregar el libro mayor completo, con cada apunte, cada nota al pie, cada recibo emocional que ella había decidido ignorar. Iba a demostrarle, de la forma más silenciosa y devastadora posible, que al reclamar los objetos, había renunciado al único tesoro que de verdad importaba. La noche antes de que la empresa de mudanzas viniera a recoger las cajas, me encerré en mi estudio. La casa estaba en silencio. Los niños dormían, o al menos, estaban en sus camas. El suelo de mi santuario personal, el lugar donde daba vida a mis diseños, estaba ahora cubierto de cajas de cartón marrones, cada una etiquetada con una caligrafía pulcra y sin emociones: cocina, sala, joyas Lorena. Electrónicos niños. Eran como lápidas de una vida desmantelada. Pero había una caja que permanecía abierta. Era la última. Mi proyecto final. No la llenaría con objetos de valor monetario, sino con los artefactos de un valor incalculable que Lorena había despreciado. La llamé para mis adentros la caja final, aunque su verdadero nombre era el plano del alma. Con una determinación metódica, casi ritual, comencé a llenarla. Lo primero que metí fue una servilleta de papel, amarillenta y frágil, guardada en una funda de plástico. En ella, dibujado con un bolígrafo azul, estaba el primer boceto de nuestra casa. Lo habíamos dibujado juntos una noche en un café, 16 años atrás, soñando con la familia que construiríamos. Recordé su emoción, como sus dedos trazaron las líneas que yo dibujaba. Aquí estará el cuarto de nuestro primer hijo, había dicho. Puse la servilleta en el fondo de la caja, como el cimiento de todo lo que vendría después. Luego, con sumo cuidado, coloqué las dos cajas de zapatos que contenían los tesoros de Leo y Valeria. Cada dibujo, cada tarjeta, cada medalla de plástico. Eran el corazón palpitante de la caja. Después, me dediqué a los álbumes de fotos. No uno ni dos. Todos. Desde nuestra boda, con nuestras caras jóvenes y llenas de una esperanza ingenua, hasta las últimas vacaciones de verano, donde la sonrisa de Lorena ya se veía forzada, pero la de los niños aún era genuina. Pasé las páginas de nuestra vida, el primer cumpleaños de Leo, los primeros pasos de Valeria, navidades, viajes a la playa, tardes de domingo en el parque. Cada foto era una prueba, un testigo silencioso del tiempo y el amor que ella ahora negaba. Los apilé cuidadosamente sobre las cajas de los niños. Rebusqué en los cajones de mi escritorio y encontré más munición para mi silenciosa lección. Los boletos de nuestro primer concierto juntos. El folleto del hotel de nuestra luna de miel. Las ecografías de ambos embarazos, esas imágenes borrosas en blanco y negro que una vez nos parecieron el milagro más grande del universo. Todo fue a parar a la caja. La pieza final de la colección fue la más fría y, quizás, la más elocuente. Pasé más de una hora reuniendo documentos. No eran cartas de amor, sino pruebas de un tipo diferente de dedicación. En un sobre grande y grueso, metí fotocopias de los recibos de los últimos 5 años. Las colegiaturas de la escuela privada de los niños. Las facturas de sus clases de arte, de sus campamentos de ciencia, de sus lecciones de guitarra. Las facturas del ortodoncista de Leo y del oftalmólogo de Valeria. Cada gasto, cada inversión en su futuro y su bienestar, pagada religiosamente por mí desde mi cuenta personal.
No lo hice para restregárselo, sino para mostrarle el contraste, el crudo balance entre su demanda de objetos y mi inversión en personas. Cuando la caja estuvo casi llena, me senté a mi mesa de dibujo. Tomé una hoja de papel de alta calidad, el mismo que usaba para presentar mis proyectos más importantes. Con mi mejor pluma, escribí una nota. No era una carta de ira ni de súplica. Eran solo unas pocas líneas, concisas y afiladas como un bisturí. Lorena. Aquí tienes todo lo que pediste. Cada objeto, cada factura. También te incluyo lo que nunca valoraste. Esos son los verdaderos cimientos. El amor, los recuerdos, el sacrificio, esos me los quedo yo. Con mis hijos. Damián. Doblé la nota y la coloqué encima de todo, visible, imposible de ignorar. Finalmente, cerré la caja. La sellé con cinta de embalar, con la misma precisión con la que sellaría el plano de un edificio terminado. En el exterior, con un marcador negro permanente, no escribí recuerdos ni basura sentimental. Escribí simplemente, valores. Me quedé mirando la pila de cajas. Mi casa parecía una bodega, despojada de su personalidad. Pero yo no me sentía vacío. Por primera vez en meses, sentía una extraña calma, una sensación de propósito cumplido. Había transformado mi dolor en un acto de arquitectura. Había construido mi argumento final, no con palabras, sino con la evidencia tangible de una vida. Llamé a la empresa de mudanzas y confirmé la recogida para la mañana siguiente. El acto de enviar esas cajas sería mi liberación. Le estaba devolviendo a Lorena su versión de nuestra historia, empaquetada y sellada. Y al hacerlo, me estaba quedando con la única versión que importaba, la que vivía en el corazón de mis hijos y en la silenciosa dignidad de mi estudio vacío. El camión de la mudanza llegó a la nueva y lujosa dirección de Lorena y Gastón un sábado por la mañana. El sol brillaba con una intensidad casi insolente, iluminando la fachada del moderno complejo de apartamentos donde ahora vivían. Me lo imaginé todo desde la distancia, como si viera una película. Una película en la que yo era el guionista fantasma. Lorena y Gastón, sin duda, esperaban la entrega con la anticipación de dos buitres sobrevolando su presa. Vi en mi mente a los transportistas bajando las cajas, una tras otra, apilándolas en la acera como un monumento a su supuesta victoria. ¿Es todo?, preguntaría Gastón con impaciencia. Sí, señor. Firme aquí, respondería el transportista, ajeno al drama humano contenido en esas cajas de cartón. Gastón firmaría con un garabato arrogante, y luego, juntos, empezarían a subir su botín de guerra. La primera caja que abrirían sería, por supuesto, la etiquetada como Joyas Lorena. La imaginé rasgando la cinta con dedos ansiosos. Sacaría el collar de diamantes que le regalé en nuestro 10º aniversario, colgándoselo de inmediato en el cuello, admirando su reflejo en el cristal de una ventana. Te lo dije, mi reina, diría Gastón, su voz untuosa y salamera, mientras le abrochaba una pulsera en la muñeca. A estos hombres hay que apretarles las tuercas. Ahora tienes lo que es tuyo, lo que te mereces. Ella sonreiría, una sonrisa de triunfo genuino, sintiendo el peso frío de las joyas sobre su piel. Se sentiría validada, poderosa. Por un momento, creería que había ganado. Luego, pasarían a la caja de electrónicos. Gastón se encargaría de esa. Desempacaría el sistema de sonido, las tabletas, la consola de videojuegos de Leo, calculando mentalmente el valor de reventa de cada artículo. Con esto podemos comprarnos esa pantalla de 80 pulgadas que querías, diría, práctico y codicioso. Hay que saber invertir, Lorena. Y tú has hecho una excelente inversión al dejar a ese arquitecto aburrido. Celebrarían. Abrirían una botella de champán caro, el mismo que yo solía comprar para nuestras celebraciones. Brindarían por su nueva vida, por su futuro brillante, rodeados de los despojos de mi pasado. Se sentirían invencibles, los reyes de su pequeño universo construido sobre la humillación de otros. Revisarían caja tras caja, cada una llena de objetos que reafirmarían su victoria. El reloj de lujo, los libros de arte, los electrodomésticos de diseño. Cada objeto sería una confirmación de que su crueldad había dado sus frutos.
¿Ves?, le diría Lorena a Gastón, mientras colocaba el jarrón de Oaxaca en una repisa. Te dije que no se atrevería a luchar. En el fondo, es un cobarde. Gastón la abrazaría por la espalda, besándole el cuello. No es un cobarde, mi amor. Es un perdedor. Y los perdedores siempre pagan. Nosotros somos ganadores. Se reirían juntos, una risa que resonaría en el apartamento de lujo, una risa vacía, hueca, el sonido de dos almas pobres celebrando con tesoros robados. Y entonces, en medio de su euforia, verían la última caja. La que no tenía una etiqueta clara, solo una palabra escrita con marcador negro, valores. ¿Qué será esto?, preguntaría Lorena, la curiosidad picándole. ¿Las acciones de la empresa? ¿Documentos importantes que olvidó? Gastón se frotaría las manos. Ábrela, ábrela. A lo mejor es el premio gordo. Con el corazón acelerado por la avaricia, Lorena tomaría un cúter y rasgaría la cinta de la última caja. La caja que yo había preparado con tanto esmero. La caja que no contenía un premio, sino un espejo. Levantaría la tapa, esperando encontrar más objetos de valor, más trofeos para su colección. Y entonces, el silencio caería sobre la habitación. La celebración se detendría en seco. Las sonrisas se congelarían en sus rostros. El champán perdería de repente sus burbujas. Porque lo que verían dentro no sería algo que pudieran vender, usar o presumir. Sería algo que los obligaría, por primera vez, a mirar. A mirar de verdad. El botín de guerra se convertiría, en un instante, en el acta de acusación. Y su fiesta de la victoria, en el comienzo de su propio juicio. El aire en el lujoso apartamento se cargó de una electricidad extraña cuando Lorena levantó las solapas de la última caja. La luz del sol que entraba por el ventanal iluminó el contenido, no con el brillo del oro o los diamantes, sino con los colores desvaídos del pasado. Gastón se asomó por encima de su hombro, su expresión de avidez transformándose rápidamente en una mueca de confusión y desdén. ¿Qué es esta porquería?, espetó, su voz goteando decepción. Pura basura sentimental. Señaló con un dedo la parte superior de la caja. Fotos viejas, dibujos de niños. ¿Es una broma? ¿Para esto pagamos la mudanza? Pero Lorena no lo escuchaba. Se quedó paralizada, como si una fuerza invisible la retuviera. Sus ojos estaban fijos en el objeto que descansaba encima de todo, una frágil servilleta de papel amarillenta, protegida por una funda de plástico. La tomó con manos temblorosas. Era el primer boceto de su casa, el plano de un sueño que habían dibujado juntos hacía una eternidad. Recordó esa noche. El café barato, el olor a lluvia, la mano de Damián sobre la suya mientras dibujaba. La emoción, la esperanza. Un nudo se formó en su garganta. Apartó la servilleta como si quemara y sus manos tropezaron con los álbumes de fotos. Abrió el primero al azar. La foto de su boda la golpeó como una bofetada. Ella, radiante con su vestido blanco. Damián, mirándola con una devoción que dolía recordar. Pasó las páginas con una urgencia febril. El nacimiento de Leo. Damián sosteniéndolo por primera vez, con una expresión de asombro y terror reverencial. El primer cumpleaños de Valeria, con la cara manchada de pastel. Vacaciones en la playa, navidades junto al árbol, tardes de domingo que parecían no tener fin. Era la película de su vida, una vida que ella misma había editado, cortando todas las escenas buenas. Lorena, ¿qué haces?, insistió Gastón, irritado. Tira todo eso. No necesitamos la basura de ese hombre aquí. Ella lo ignoró. Debajo de los álbumes, encontró las cajas de zapatos. Abrió la de Leo. Las tarjetas del Día del Padre, los dibujos de superhéroes, las medallas de plástico. Para el mejor papá del mundo. Papá, eres mi héroe. Las palabras infantiles resonaban en el silencio del apartamento con la fuerza de una acusación. Abrió la de Valeria. Más dibujos, más corazones, más te quiero, papi. Una punzada de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, quizás celos, quizás culpa, la atravesó. Esos tesoros no eran para ella.
Eran para él. Eran la prueba de un vínculo que ella había intentado romper, pero que seguía ahí, vivo y vibrante, en una caja de zapatos. Esto es patético, dijo Gastón, perdiendo la paciencia. Metió la mano en la caja y sacó un puñado de dibujos, arrugándolos. Vamos a tirar todo esto y a poner orden. No, gritó Lorena, con una fuerza que lo sorprendió. Le arrebató los dibujos de la mano, intentando alisarlos. No los toques. Gastón retrocedió, desconcertado por su reacción. ¿Qué te pasa? Es solo papel. Pero para Lorena, ya no era solo papel. Era la evidencia de lo que había perdido, o más bien, de lo que había tirado por la borda. Sus manos temblorosas siguieron excavando en la caja, como una arqueóloga desenterrando una civilización perdida. Encontró el sobre grande y grueso. Lo abrió. Cientos de recibos. Colegiaturas, clases de música, campamentos de verano, aparatos de ortodoncia, gafas nuevas. Cientos de miles de pesos. Una inversión silenciosa y constante en el futuro de sus hijos. Un futuro del que ella se había excluido voluntariamente. Comparó mentalmente esa suma con el valor de las joyas que ahora llevaba puestas. Las joyas, de repente, se sintieron baratas, chabacanas. Y entonces, lo vio. Encima del último recibo, había una hoja de papel doblada. La nota. La reconoció al instante, el papel de calidad, la caligrafía elegante de arquitecto de Damián. Con el corazón latiéndole con fuerza, la desdobló. Lorena. Aquí tienes todo lo que pediste. Cada objeto, cada factura. También te incluyo lo que nunca valoraste. Esos son los verdaderos cimientos. El amor, los recuerdos, el sacrificio, esos me los quedo yo. Con mis hijos. Damián. La nota se le cayó de las manos. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Se derrumbó. No físicamente, no cayó al suelo. Se derrumbó por dentro. El castillo de su justificación, los muros de su rencor, la torre de su orgullo, todo se vino abajo en un instante, reducido a escombros por unas pocas y simples palabras. La verdad, cruda y desnuda, la abofeteó. No había ganado nada. Había perdido. Lo había perdido todo. Había cambiado un hogar por una casa, una familia por un amante, un tesoro de amor incondicional por un puñado de baratijas brillantes. Gastón la miraba, sin comprender. ¿Lorena? ¿Qué dice esa carta? ¿Te está amenazando? Ella levantó la vista y lo miró. Pero ya no veía al hombre encantador y seguro de sí mismo que la había seducido. Veía a un hombre superficial, codicioso. Vio al hombre que había avivado las llamas de su resentimiento, que la había animado a cometer el mayor error de su vida. Y por primera vez, la grieta que había aparecido entre ellos se convirtió en un abismo insalvable. Se puso de pie, temblando, y caminó hacia el balcón, buscando aire. El collar de diamantes de repente le pesaba en el cuello, oprimiéndola, ahogándola. Su victoria se había convertido en cenizas en su boca. La caja de Pandora había sido abierta, y lo único que quedaba dentro era la aplastante comprensión de su propia y monumental estupidez. Pasaron varias horas. Horas en las que Lorena permaneció en el balcón, mirando la ciudad sin verla, mientras Gastón deambulaba por el apartamento, incómodo y resentido, sin entender el cambio sísmico que acababa de ocurrir. La euforia de la mañana se había disuelto en una tensión agria. Finalmente, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja, Lorena volvió a entrar. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados. Tomó su teléfono con una decisión febril. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gastón, receloso. Voy a llamarlo, dijo ella, sin mirarlo. ¿Estás loca? ¿Para qué? ¿Para darle más satisfacción? Necesito, comenzó ella, pero no pudo terminar la frase. No sabía lo que necesitaba. ¿Una explicación? ¿Una disculpa? Quizás solo escuchar su voz para confirmar que el hombre que había escrito esa nota era real. Marcó el número. Mi número. Mi teléfono sonó mientras estaba en la cocina, intentando preparar una pasta para la cena.
Leo y Valeria estaban en la sala, viendo una película. El sonido de sus risas era la banda sonora de mi nueva vida. Vi el nombre de Lorena en la pantalla y mi corazón dio un vuelco. Dudé un instante, luego contesté. Puse el teléfono en altavoz, no por desconfianza, sino porque mis manos estaban ocupadas. Hola, dije, mi voz neutra. Damián, su voz sonaba extraña, frágil, despojada de la arrogancia de las últimas semanas. ¿Recibiste las cajas? Sí, Lorena. Las recibí. Hubo un largo silencio. Podía oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Para humillarme? Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. Me sequé las manos. No, Lorena. Nunca quise humillarte. Solo quería que vieras. ¿Ver qué?, preguntó, su voz subiendo de tono, mezclada con una nota de histeria. ¿Ver que eras el padre perfecto? ¿El marido sacrificado? ¿El santo? No, respondí con calma. Quería que vieras lo que tiraste a la basura. Quería que tuvieras todo lo que decías que era importante. Los objetos, el dinero, las cosas que se pueden tocar y vender. Te di todo eso. Porque para mí, ya no tenían ningún valor. Pero las fotos, los dibujos de los niños. Ah, eso, dije, y mi voz se endureció un poco. Eso no te lo di a ti. Se lo devolví a la mujer que una vez fue mi esposa y la madre de mis hijos. La mujer que parecía haber olvidado quién era. Pensé que quizás, al verlos, recordaría. Otro silencio, esta vez cargado de una tensión insoportable. Es cruel, Damián, dijo finalmente, su voz rota. Fue un golpe bajo. Un golpe bajo, repetí, y una risa amarga, sin alegría, se me escapó. ¿Un golpe bajo, Lorena? ¿Quieres hablar de golpes bajos? Hablemos de exigirle a tus hijos que te devuelvan sus regalos de cumpleaños delante de tu amante. Hablemos de reducir 18 años de vida a una lista de activos para liquidar. Hablemos de destrozar una familia por un capricho y luego intentar pisotear los restos. ¿Quieres hablar de crueldad? Se quedó sin respuesta. Solo se oía el sonido de sus sollozos. Escuché una voz masculina de fondo. Gastón. Ya basta, Lorena. Cuélgale a ese imbécil. Me di cuenta de que la conversación había terminado. Mi punto de inflexión había llegado. Había recuperado mi poder, no gritando ni amenazando, sino diciendo la verdad con una calma devastadora. Escucha, Lorena, dije, mi voz suavizándose un poco, no por piedad, sino por finalidad. Yo era un arquitecto. Y como arquitecto, sé que una casa, por muy hermosa que sea, no es nada sin una familia adentro. Es solo una estructura vacía. Y tú decidiste demoler la nuestra. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Así que quédate con los ladrillos, Lorena. Quédate con los objetos, con el dinero, con él. Yo me quedo con el hogar. Me quedo con mis hijos. Y sin esperar respuesta, terminé la llamada. Apagué el teléfono. El silencio de la cocina me envolvió. Desde la sala, escuché a Valeria reír a carcajadas por algo de la película. Era el sonido más hermoso del mundo. Era el sonido de la reconstrucción. Mi poder ya no residía en los planos ni en el concreto. Residía en esa risa. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un arquitecto construyendo algo que de verdad estaba destinado a durar para siempre. Las semanas que siguieron a esa última llamada fueron de una calma casi extraña. En mi casa, un nuevo ritmo comenzaba a establecerse, uno más tranquilo, más genuino. Pero la paz que yo estaba construyendo era directamente proporcional al caos que, según supe después, se había desatado en el otro lado. No busqué la información. Me llegó, como suelen llegar esas cosas, a través de mi hermano Héctor. Un sábado, vino a casa con el pretexto de ayudarme a montar un nuevo librero, pero en realidad venía cargado de chismes, su forma particular de mostrar preocupación. No vas a creer la que me contaron en el taller, dijo, mientras me pasaba un tornillo.
El primo de uno de mis mecánicos trabaja en el mismo gimnasio que el payaso ese, Gastón. Fingí indiferencia, concentrándome en el librero. Ah, sí. Sí, continuó Héctor, disfrutando del momento. Parece que tu exesposa y el campeón no están viviendo el cuento de hadas que esperaban. Dicen que se la pasan peleando a gritos. Los vecinos ya se han quejado un par de veces. Apreté el tornillo con más fuerza de la necesaria. ¿Peleando por qué? ¿Por qué va a ser? Resopló Héctor. Por dinero. Parece que el instructor de vida no tiene ni donde caerse muerto. Está hasta el cuello de deudas. La camioneta que presume es rentada y el reloj de oro es una imitación barata. Estaba usando a Lorena para que le pagara los agujeros. Una parte oscura de mí, una parte que me avergonzaba, sintió una punzada de satisfacción. Pero fue fugaz, reemplazada casi de inmediato por una sensación de lástima. Resulta que después de que le enviaste las cajas, Lorena cambió, siguió relatando Héctor. Se obsesionó con las fotos y los dibujos. Los tiene por todo el apartamento, como un altar. Gastón le dijo que tirara esa basura, y ahí fue cuando explotó la primera bomba. Ella le gritó que esa basura era lo único real que le quedaba. Me detuve, el destornillador en la mano. Imaginé la escena, el apartamento de lujo, decorado con objetos caros y, en medio de todo, los dibujos infantiles de mis hijos pegados en las paredes. Era una imagen surrealista y profundamente triste. La cosa se puso peor, dijo Héctor, bajando la voz. Gastón empezó a presionarla para que vendiera las joyas, el reloj, todo lo que le sacó. Decía que era una inversión que tenían que liquidar. Ella se negó en redondo. Le dijo que eran lo único que tenía de su vida anterior. Imagínate la locura. Primero te los quita y ahora se aferra a ellos. Era el segundo giro argumental en la tragedia personal de Lorena. Los objetos que había reclamado como un acto de poder y codicia se habían transformado en reliquias de la vida que había destruido. Eran su penitencia, recordatorios diarios de su error. Y la última, dijo Héctor, guardándose lo mejor para el final. La semana pasada, Gastón intentó llevarse el sistema de sonido para venderlo. Lorena llamó a la policía. A su propio novio. El escándalo fue mayúsculo. Lo sacaron del apartamento y parece que ella ya cambió las cerraduras. Apoyé la espalda en la pared. La historia era un desastre, una telenovela barata. Pero sus protagonistas eran personas reales. Una de ellas, la madre de mis hijos. Pobre mujer, dije en voz baja, más para mí que para Héctor. Mi hermano me miró, sorprendido. ¿Pobre? Damián, después de todo lo que te hizo. Se lo tiene merecido. Negué con la cabeza. Nadie se merece ser tan infeliz, Héctor. Ella tomó decisiones terribles, sí. Pero ahora está sola, en medio de las ruinas que ella misma creó. No puedo sentir alegría por eso. Héctor se quedó callado, quizás por primera vez entendiendo la naturaleza de mi victoria. No se trataba de verla sufrir. Se trataba de liberarme de su sufrimiento, de construir mi propio espacio a salvo de su caos. Terminamos de montar el librero en silencio. Mientras colocaba los libros de mis hijos y los míos en los estantes nuevos, comprendí que mi camino y el de Lorena se habían separado para siempre. Ella estaba atrapada en su ciclo de arrepentimiento y objeto sin alma. Yo, en cambio, estaba ocupado construyendo algo nuevo. Algo real. Y por primera vez, no sentía la necesidad de mirar atrás. Los meses siguientes fueron una sinfonía de pequeñas cosas. La vida dejó de ser un gran proyecto arquitectónico y se convirtió en una serie de momentos sencillos, pero increíblemente sólidos. Nos mudamos a un apartamento más pequeño en una colonia más tradicional, un lugar con paredes que no eran de concreto pulido y ventanas que no parecían abismos. Era un lugar más cálido, no solo en temperatura, sino en espíritu. Mi horario de trabajo cambió. Ya no había noches en la oficina ni fines de semana consumidos por los planos. A las 6 de la tarde, mi jornada terminaba. Llegaba a casa, y en lugar del silencio, me recibía el sonido de la vida.
La cocina se convirtió en el nuevo centro de nuestro universo. Noches de tacos improvisados, con Leo quejándose de la cantidad de cebolla y Valeria intentando hacer guacamole, terminando con más aguacate en la cara que en el tazón. Nos reíamos. Reíamos a carcajadas, un sonido que había estado ausente durante tanto tiempo que al principio nos pareció extraño, como hablar un idioma olvidado. Redescubrí a mis hijos. Descubrí que Leo no solo era un adolescente malhumorado, sino un chico increíblemente inteligente con un humor sarcástico y una pasión secreta por la historia. Pasábamos horas hablando, no de arquitectura, sino de los romanos, de los aztecas, de sus videojuegos. Escuchaba sus sueños, sus miedos, sus opiniones sobre el mundo. Lo escuchaba de verdad. Y Valeria, mi pequeña artista. La ayudaba con sus dibujos, no con la técnica, sino con el ánimo. Colgamos sus obras por todo el apartamento, convirtiendo nuestras paredes en una galería de su imaginación. Una tarde, mientras dibujaba, me dijo, «Papi, me gusta más esta casa. Es más pequeña, pero se siente más grande por dentro». Casi lloro. Un fin de semana, compré un nuevo kit de modelismo arquitectónico, uno más sencillo que el anterior. Se lo di a Leo. «¿Qué es esto?», preguntó, receloso. «Es nuestra ciudad», le respondí. Pero esta vez, la construimos con nuestras propias reglas. Al principio dudó, pero luego, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Esa tarde, la mesa del comedor se convirtió en una obra en construcción. Pero no construíamos edificios fríos y sin vida. Construíamos una pizzería con un tobogán en el techo, un parque con árboles que daban helado, una biblioteca con forma de cohete. Construíamos un mundo a nuestra medida, un mundo basado en la alegría y no en la apariencia. Una noche, después de que los niños se durmieran, me quedé en la sala, a oscuras. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Era una quietud pacífica, la calma de un puerto seguro. Miré a mi alrededor. Los muebles eran de segunda mano, la alfombra tenía una pequeña mancha que no salía, las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. No había nada de diseño, nada que pudiera aparecer en una revista de arquitectura. Y sin embargo, nunca me había sentido tan en casa. Sonreí en la oscuridad. La ironía final me golpeó con una claridad dulce y serena. Había pasado mi vida obsesionado con diseñar la casa perfecta, la estructura impecable, la obra maestra que me definiría como arquitecto. Había perdido esa casa, la había visto convertida en el escenario de una dolorosa traición. Había perdido la casa de sus sueños, pensé, pero finalmente había construido un hogar. Sentí una paz profunda, una sensación de logro que ningún premio de arquitectura podría darme. Había perdido bienes materiales, sí. Pero había ganado lo invaluable. Había ganado a mis hijos. Me había ganado a mí mismo. El arquitecto, el que diseñaba estructuras para que otros vivieran, finalmente, después de un largo y doloroso proceso de demolición y reconstrucción, había encontrado su verdadera y más importante obra maestra. Y sus cimientos, sabía con absoluta certeza, eran indestructibles.